Entender qué es lo que nos quiere compartir Pablo, qué es lo que está transmitiéndonos el apóstol Pablo de parte del Señor. La clave está en el versículo 17 del capítulo 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra criatura, aunque está bien traducida, pero yo lo voy a cambiar por otra de otras traducciones, porque criatura nos suena animalito. Nos suena animalito. Pero la palabra ahí en griego es nueva creación. Una nueva creación. Y yo quiero subrayar esto porque una de las cosas fundamentales para lo cual el Señor Jesús vino a este mundo es para que hubiera una nueva creación. Ya sabéis que hubo un problema al principio, el ser humano falló, metió la pata, afectando a toda la creación, pero también se afectó a sí mismo. Afectó a los animales, afectó a las fuerzas naturales, afectó a la tierra, a las cosas hechas, a los animales también, que la muerte entró de forma que hay animales que se comen unos a otros. Cuando el Señor Jesús vuelva y se inicie el reino milenial, sabemos por Isaías 65 que no va a ser así, los animales no se comerán unos a otros. Una nueva creación, pero no solamente las cosas hechas, sino también el propio ser humano. Dios es tremendamente comunicativo. Y yo quiero hacer una introducción para que entendamos mejor el texto. Dios se expresa de muchas formas. Se expresa a través de las cosas que están hechas. Entre ellas también la vida del ser humano. El genoma humano, el código genético, es palabra de Dios. Es Dios expresándose a través de un lenguaje que produce vida y expresión de la vida. Pero, como te habrás dado cuenta, y yo me he dado cuenta en mí mismo, hay cosas de mi propia vida, de mi propia genética, que no expresa la voluntad de Dios por el problema que hubo al principio. Dios no escribió torcido, nos torcimos nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la oportunidad de ser una nueva creación a través de Cristo? Cristo es como una puerta a través de la cual lo que pase por ahí formará parte de esa renovación, restauración, de novedad en la creación que Dios va a hacer a través de Jesús. Y eso es impresionante, hermanos, porque esta creación, el apóstol Pedro dice que las cosas hechas se van a deshacer. Las cosas que conocemos se van a deshacer, todas, un día. Pero tenemos la oportunidad, a través de Jesús, de formar parte de la nueva creación en Él. Y esta vez sin taras, sin errores, sin renglones torcidos. Y estoy diciendo esto como una introducción para entender el capítulo 5 y 6. Hablábamos del ser humano, tu cuerpo y mi cuerpo, aunque siguen teniendo la imagen de Dios también, pero hay cosas que hacemos por aquello que ocurrió que, en propias palabras de Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, a veces haces cosas que no quieres y cosas que quieres hacer, pues tampoco te sale hacerlas. Hay algo que nos hace que no podamos apuntar bien y acertar en los propósitos de nuestra vida, en las cosas que pensamos, que hacemos, y por si fuera poco, tenemos un cuerpo que se va envejeciendo, que desde que tú naces estás empezando un proceso hacia la muerte. Desde que yo nazco también, desde que yo nací,
Las criaturas cuando nacen son llenas de vida, ¿verdad? Pero es un proceso hacia la muerte porque algo se escribió mal en esa expresión genética del ser humano cuando tomó de aquel fruto que no debió. Pero el propósito de Dios es que todo eso cambie. Y por si fuera poco, nos da la oportunidad de poder ir escribiendo en la expresión de nuestra vida, en cómo vivimos, incluso en cómo tratamos nuestro cuerpo, con las características que Dios quiso desde el principio. Y estoy diciendo esto porque normalmente no le damos importancia a las cosas que tienen que ver con el cuerpo, pero las tienen. Tú puedes alterar tu cuerpo genéticamente a través de tus costumbres, a través de las cosas que haces, de manera que nuestros hijos pueden heredarlas. Eso fue motivo de muchas discusiones años atrás, entre psicólogos, científicos, hasta que se descubrió que sí, de distintas maneras, no me voy a meter en eso. Pero las cosas que hacemos, pensamos y decimos pueden afectar a otros, incluso a los que vienen detrás nuestras. Y en este contexto, hermanos, ahora vamos a ver algunas cosas. Empieza Pablo diciendo que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere al cuerpo que ahora tenemos. Dice que si se deshace, porque se va deshaciendo poco a poco, y yo me lo voy notando con la edad, el cuerpo se estropea a más velocidad de lo que tú te das cuenta con tu mente. Uno se sobreestima, cosas que antes hacías con facilidad, crees que las va a hacer y ya no te sale igual que antes. Y conforme nos vamos haciendo más mayores, eso va ocurriendo. Cuando eres joven y escuchas a la gente mayor decir esas cosas, como que parece que no tiene que ver contigo, hasta el día que van llegando. Este cuerpo se deshace, pero dice que si se deshace, no debe ser nuestra principal preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos una reservada por Dios que nos dará nueva en la resurrección o en el arrebatamiento. La salvación de Dios es plena y total. La salvación de Dios es para regenerar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. No hemos sido salvos para ser felices fantasmitas. La salvación de Dios no es para convertirnos en fantasmas, sino para que alcance también el cuerpo. Y por si, aunque lo sabes, no habías caído en la cuenta, el Jesús resucitado que ha atravesado los cielos y que está intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios el Padre en el tabernáculo celestial, no es un fantasmita, está allí con un cuerpo. Jesús resucitó corporalmente y con ese cuerpo glorificado es con el que está haciendo las funciones que está haciendo ahora mismo. Y Él es la primicia, el adelanto, para explicarme bien, de lo que va a ocurrir con nosotros. Por eso la salvación de Dios es plena. Y mirad una cosa, hermanos. La voluntad de Dios no es que terminemos siendo como humo espiritual eternamente. O dicho mal y pronto, como comentaba antes, no es que seamos fantasmas eternos. La voluntad de Dios es que tengamos comunión y una existencia vinculada a las cosas físicas como Él las creó. Como seres espirituales, pero que proyectan la voluntad de Dios sobre lo físico. Si cuando estemos con el Señor, si fallecemos y aunque tengamos existencia delante del Señor, no tenemos un cuerpo como el que tenemos y comunión con esta dimensión física que Dios creó como nuestra habitación, estaríamos incompletos y algo nos faltaría.
Por eso la voluntad de Dios, hermanos, es que en la manifestación de Jesús, tu vida y mi vida se manifieste completamente. Como seres espirituales, con una mente pura, limpia, que conscientemente forma parte del servicio al Señor, pero también con un cuerpo que le da gloria. Porque ese cuerpo también expresará la voluntad de Dios sin ningún renglón torcido. Y lo hemos dicho otras veces, la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa nueva creación, une el cielo y la tierra. No nos vamos al cielo, ni nos quedamos en la tierra, sino que esa nueva creación une el cielo y la tierra eternamente. Porque lo que Dios quería desde un principio era vivir en medio de los hombres. Vivir en medio y estar a gusto en medio de la humanidad, con cosas físicas también. Sin llanto, muerte, ni pecado, ni dolor. Y eso Dios lo va a hacer un día. Y dicho esto, que sería mucho más largo de tocar, dice el versículo 3, ya que tenemos ese cuerpo nuevo preparado por el Señor para su momento, dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto es muy interesante. Estar vestido delante de Dios o estar vestido en nuestra existencia significa tener un cuerpo glorificado que hace su voluntad. Repito, la voluntad de Dios no es que seamos fantasmitas eternos, sino seres santos en plena comunión con Él, pero con las dimensiones que Él nos ha dado, espiritual, mental y física. Es una salvación completa. Y para que podamos saber que esto va a ocurrir un día, dice el versículo 5 que el que nos hizo para esto, para esta nueva creación, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa esto? Las arras es un concepto jurídico que significa, lo voy a decir como hay muchos jóvenes hoy, de manera que se me entienda. Es como una prendecita, una prenda, que te sirve de adelanto y de garantía para algo más completo que va a venir después. Es como un anticipo para garantizar lo que va a venir después. Las arras del Espíritu significa que Dios en Jesús nos ha dado ya el Espíritu Santo para que sí, este cuerpo se enferma. Sí, todavía hay cosas que se me pasan por la mente que no debieran. A lo mejor me enfado, cojo una ira de repente y no es lo que yo debiera hacer. Yo sé que todavía fallo, pero la garantía de que ese cuerpo nuevo, sin estos fallos que tengo ahora, va a llegar, es las arras del Espíritu Santo en nosotros. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo, ahora, y yo también. ¿Y eso es todo? No. Ese es el anticipo y la garantía de lo que va a venir después. ¿Y sabes lo que pasa? Muchos todavía se siguen planteando si la salvación se pierde. Es un tema más largo de tocar. Cuando la Biblia habla de salvación, hay que ver a qué se está refiriendo en ese contexto. ¿Salvos de qué? Se puede ser salvo de esta perversa generación, se puede ser salvo de la ira venidera, se puede ser salvo de las consecuencias del pecado. ¿Salvos de qué? Eso es lo que hay que preguntar cuando uno vea la Biblia salvos o salvación. La salvación no depende ni de ti ni de mí, depende totalmente de Dios. No solamente para obtenerla porque nadie la puede pagar, sino también para garantizarla. Si tenemos las arras del Espíritu, y yo no soy abogado, mi mujer sabe de eso más que yo, mucho más que yo, pero unas arras son una garantía jurídica. Si Dios se compromete a algo, Dios lo va a hacer. Cuando Dios hace un pacto en el que cuenta contigo y te pone condiciones, entonces sí hay condiciones. Dios no falla, pero nosotros podemos fallar. Pero la salvación
una vez que se tiene, no es con condiciones. Lo cual no quiere decir que si yo vivo como me da la gana, eso no tenga consecuencias. Eso es otro asunto. Pero las arras del Espíritu es la garantía que Dios da de quién es suyo. Y esto es impresionante, porque cuando algo es tuyo, si algo es tuyo, lo que pase con ese algo lo decides tú. ¿Me explico? Si tú tienes un pantalón y el pantalón es tuyo, el pantalón no coge de tu armario y sale corriendo. Si el pantalón es tuyo y tú eres su dueño, el futuro de ese pantalón depende de ti. Salvando las diferencias con el ejemplo, pero si hemos sido comprados por precio y no somos nuestros, lo que pase contigo y conmigo, una vez que ya somos propiedad del Señor, eso ya depende del Señor, no de ti ni de mí. Siervos, pero por amor. Aquí no se trata de si ya eres siervo, puede ser un buen siervo o un mal siervo. Así lo dijo el Señor Jesús. Bien, buen siervo fiel, pero también habla de siervo malo. Así que ahora se trata de ser un buen siervo del Señor o un mal siervo del Señor. No estamos pagando una salvación a plazos. La salvación está garantizada por las arras del Espíritu. Pero un mal siervo puede tener consecuencias y eso sería otro tema. Voy a avanzar un poco. Dice Pablo que mientras que estamos en este cuerpo tiene limitaciones, hay cosas que no capta, que no ve, que no percibe. Estamos ausentes del Señor. Al Señor no lo vemos. Pero cuando ya no tengamos este cuerpo, incluso antes de ser revestidos con un cuerpo nuevo, sí se puede estar presentes al Señor, aunque la salvación todavía no se haya completado hasta que Él nos dé ese cuerpo nuevo. Andamos por fe y no por vista, porque ¿quién ve de aquí al Señor? Al menos normalmente. ¿Quién ve al Señor? Él ha traspasado los cielos, pero tú y yo aquí seguimos. Por tanto, no le vemos y por eso andamos por fe y no por vista. Pero la fe es algo especialmente precioso para el Señor, porque aunque no vemos, aunque no tocamos al Señor, pero hay algo en esas arras del Espíritu que hace que al Señor le amamos, le experimentamos y nuestra relación con Él se hace irresistible. Porque verdaderamente es mucho más firme la fe que nuestra propia vista. Los psicólogos saben que es facilísimo engañar la percepción humana, las cosas que vemos, que tocamos, que oímos. Por eso hay muchos juegos que son efectos ópticos. Las cosas que percibimos con este cuerpo son tan fácilmente manipulables, equivocables, fáciles de engañar, que yo prefiero una fe sustentada en Cristo que no una fe en Cristo y en su palabra, que no una fe que sustente en lo que yo vea, perciba o sienta. Dice el versículo 10 que es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Versículo 10, estoy leyendo, que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo que se está deshaciendo. En este cuerpo de la vieja creación. Lo que el Señor Jesús va a determinar, si ahora que tenemos el adelanto del Espíritu, cómo vivimos con este cuerpo va en función de la nueva creación o estamos demasiado enganchados a la vieja creación. Y eso es lo que va, un minuto y estoy en el primer tercio. Me tomaré dos, hermano. Pero hermano, esto es muy importante. El creyente va a tener un juicio por obras. Hablamos tanto de la gracia que se nos olvida que precisamente porque he alcanzado la gracia, el Señor va a juzgar en ese tribunal mis obras, si lo que yo he hecho en este cuerpo es bueno o malo. Así de simple lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora que eres salvo, ocúpate de vivir conforme a la nueva creación en Cristo. Porque eso se te va a juzgar.
Y en función de eso habrá unas consecuencias u otras. Pero eso será un tema para el otro día. Como Cristo murió y acabó con la vieja creación, versículo 15, los que ahora vivamos, ya no vivo para mí, no vivo para la vieja creación, sino vivo para el que murió y resucitó por mí. Un ejemplo que he oído a mi padre muchas veces, y me gusta, como tengo la tabla y no la Biblia, lo cuento. Mi padre yo lo he visto más de una vez coger un papel y su Biblia a la otra mano y decir, esto es el Evangelio, significa estar en Cristo. Si tú coges ese papel y lo metes dentro de la Biblia, ¿qué pasa si tu Biblia se moja? Si la Biblia esa se cayera a un charco, ¿qué le pasa al papel? Se moja también, se afecta también. ¿Qué pasa si esa Biblia la llevas a tu casa? Que el papel va a tu casa. ¿Qué pasa si la Biblia la pones en la guantera del coche? Que el papel estará en la guantera del coche. Es decir, lo que ocurra con la Biblia va a ocurrir con el papel. ¿Qué significa si nuestra vida está en Cristo? Que donde esté Cristo, estaremos nosotros. Que el futuro de Cristo será tu futuro. Igual que Él murió, nosotros morimos con Él, en nuestra vieja creación. Pero igual que Él resucitó, también resucitaremos con Él. Estar en Cristo significa que su existencia y ministerio va a estar vinculado a tu existencia y a todos los aspectos de tu vida. ¿Y no es maravilloso eso, hermano? ¿Y no es maravilloso? Que tu vida esté íntimamente ligada a tu existencia, al único ser humano al cual Dios el Padre le dijo y dio testimonio de, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único ser humano, porque Cristo tenía una humanidad completa también, que agradó a Dios en todo, su existencia ligada completamente a la tuya. En términos juveniles, ya que hay aquí muchos jóvenes, eso es una pasada. Eso es una pasada de regalo, porque nadie puede conseguir eso si no se recibe gratis. Una cosa para terminar, no he tenido tiempo. Pensé que iba a tener tiempo de explicar otras cosas. Un detalle, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Legislación jurídica de Dios en Cristo. Que tú y yo hayamos obtenido gratuitamente la salvación y esta pasada que acabamos de comentar en Cristo Jesús, que sea gratis no quiere decir que no haya sido legal. Ha sido completamente legal conforme a la ley de Dios. Por eso es su ley, su ordenamiento jurídico expresado en lo que Cristo hizo. Así que, de nuevo vuelvo al tema de antes. Tu salvación y la mía está garantizada jurídicamente según la ley de Dios. Esto es impresionante. Eso está bien registrado notarialmente. Eso no hay quien lo mueva. Hay escrituras a tu favor para eso. Y lo último y termino, que al final van a ser 4 minutos, ¿no? Una cosa que hubiera querido tocar con más tranquilidad. Un detalle, versículo 1 del capítulo 6. Simplemente para que podáis meditar, no me da tiempo a exponerlo. El apóstol Pablo nos exhorta a que no recibamos en vano la gracia de Dios. Dicho de otra manera, que no recibamos la gracia de Dios para que sea inútil, inservible. Y esto es para meditarlo tranquilamente, porque el contexto te lo va a decir. ¿Qué significa que la gracia de Dios nos resulte inútil? ¿Qué significa eso? Y luego en el versículo 14 viene el texto clave que hubiera querido tocar también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Como dice la traducción de 1909 que me gusta más, con los infieles. Me gusta más la palabra fiel, infiel.
Porque una persona crédula e incrédulo parece que es toda una cuestión de mente, pero una persona fiel o infiel no solamente de lo que tiene en su mente, sino en cómo se comporta. Porque la fe en Cristo Jesús es una fe que se expresa. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré la mía por mis obras, dice Santiago. Así que no os unáis en yugo desigual con los infieles. Jóvenes, el yugo igual no significa cualquier persona que ponga el trasero, y sí, lo digo con estas palabras, en una iglesia evangélica. Eso no es un yugo igual. No es lo mismo un asistente a una iglesia o una persona que mentalmente más o menos está convencido de las cosas que allí se dicen que una persona fiel. Fiel. Fiel a Dios. No pega ni con cola cualquier tipo de asociación, si tú eres fiel a Dios, con quienes no son fieles a Dios. Y no tener en cuenta esto tiene consecuencias serias en un matrimonio, en la iglesia, cuando se fomenta la infidelidad a Dios porque Dios nos ama a todos. Se fomenta también cuando nos asociamos en empresas con personas que no son fieles a Dios. Te vas a ver arrastrado a muchas cosas, puedes terminar con problemas. Esto es importante, hermanos. No hay tiempo. Pero no pega ni con cola la fidelidad a Dios con la infidelidad a Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta como una forma de vivir. Porque ¿sabes qué? Y guarda relación con lo que hemos dicho antes. La gracia en Cristo Jesús va a quedar muy neutralizada, va a quedar bastante afectada si nos asociamos con quienes son infieles a Dios. Y vuelvo a repetir, aunque asistan a una iglesia evangélica, te va a afectar a la gracia de Dios en tu vida. Porque el propósito, hermano, de Dios es habitaré y andaré entre ellos. Y eso necesita fidelidad a Dios. Si por amor, entre comillas, ensuciamos la iglesia, la vida familiar, tu vida laboral, con quien vive al margen de Dios, eso afecta a que Dios pueda estar en medio de nosotros. Y en Apocalipsis, hermano, hay una iglesia donde Dios, donde Jesús no está dentro. ¿Sabéis cuál? La Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia donde Jesús está a la puerta pegando fuera. Esto es muy importante, hermano. Que la gracia de Dios en nosotros no sea neutralizada, inutilizada por asociarnos íntimamente a distintos niveles con quienes son infieles a Dios. Eso puede afectar a que Dios se exprese en medio de nosotros. Y por tanto, solamente lo leo, que será para la semana que viene. Así que teniendo tales promesas garantizadas por el Espíritu, limpiémonos para que la gracia de Dios no sea en vano. Estoy leyendo el primer versículo del capítulo 7. No entraba, pero es que va a colación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que limpiarse, porque Dios quiere vivir en medio nuestra, expresarse. Eso va a ocurrir en la Nueva Jerusalén plenamente. Pero mientras tanto, el Espíritu se puede manifestar en medio de nosotros, y no estoy hablando de cosas sobrenaturales. Las manifestaciones del Espíritu, con que yo ande en fidelidad a Dios, ya es poder del Espíritu. Pero para que el Espíritu se mueva y haga la labor que quiere hacer en nosotros, necesitamos, hermanos, no neutralizar, no diluir la gracia asociándonos demasiado, más de lo que debemos, con la infidelidad a Dios. Si yo me ensucio en este sentido, ¿pensáis que no va a afectar a mi familia, a la iglesia? Y si te ocurre a ti, ¿piensas que no le va a ocurrir, no le va a afectar a los demás?
tenemos responsabilidad los unos para con los otros, porque sois templo de Dios y Dios quiere habitar en medio de nosotros.